Hola, ¿qué tal, Hola, Felipe? Fernanda, ¿cómo ¿Cómo estás? vamos? Sí, Gracias por acompañarme en este ratito de reflexiones. Llevamos ya 4 entradas en el canal que de a poquito se van sumando y estoy contenta porque se han suscitado reflexiones muy, muy interesantes, ¿no? Como sabes, algunos invitados, bueno, hablamos en inglés y como en tu caso, en algunas charlas son en español y claro que me siento mucho más cómoda en mi propia lengua, así que es un placer compartir este espacio. Felipe Pareja, el doctor Felipe Pareja, es médico. Bueno, tú nos vas a contar ahora más, pero bueno, yo lo conocí porque estamos haciendo juntos, completando un curso de medicina ayurvédica que está pensado para profesionales de la salud. Yo ahí me mezclé un poco, como dicen en España, de estrangis, he hecho un poquito de trampa porque no soy médico de formación, pero bueno, puedo decir que estoy familiarizada con las cuestiones médicas porque mis padres, los dos, son médicos de formación y bueno, en el curso de Ayurveda, como he mencionado en algunas de las entradas, ¿no? que lo que hemos comentado aquí, se me abrieron muchas ventanas y muchos panoramas, ¿no? Respecto a la visión holística y completa, ¿no? De la salud, que es un punto importante. Y a mí me gusta mucho cuando Felipe participa en el curso porque siempre utiliza el lenguaje adecuado, médico, es muy correcto y hace observaciones muy interesantes y preguntas muy interesantes. Así que ha sido un placer y además saber que vamos a continuar, ¿no? Este contacto, hemos hecho un buen grupo, una buena piña con los compañeros del curso y teneros de soporte, ¿no? En este proceso también mío, ¿no? Con el cáncer que he estado viviendo ha sido fenomenal. Así que te agradezco que hayas accedido a estar hoy aquí y que sigas este proceso también con mucha paciencia. A veces le llamo a Felipe y le pregunto, oye, no sé qué hacer, así que es una gran ayuda. ¿Quieres comentarnos tú, Felipe, un poquito tu trayectoria y tu relación, ¿no? Con la salud, tu experiencia profesional? sí, bueno, antes que nada, darte las gracias por la invitación. Me siento muy halagado y muy afortunado de poder participar en tu proyecto. ¿Sí? Eh, hay varias cosas que uno siempre tiene en cuenta a la hora de, como de enfrentar un proceso de salud, ¿no? Y yo creo que la medicina occidental, a pesar de que se habla permanentemente del concepto biopsicosocial, ¿no? De la enfermedad y de todo lo que tiene que ver alrededor de ella, pero deja mucho de lado, ¿no? El aspecto mental, emocional y realmente lo social, ¿sí? Entonces, yo me he metido mucho, sobre todo en el tema de la medicina desde sus orígenes, ¿no? Desde un punto de vista muy social, he recibido esa influencia en casa desde lo puramente salud pública, ¿no? Que es un punto ahora mismo en todo el planeta muy, muy de tener en cuenta por todo lo que estamos viviendo, ¿sí? Sí. Porque lo es todo la salud pública, ¿no? Y su aspecto más importante, que es la prevención de la gran mayoría de todas las enfermedades, ¿no? Sí, Entonces, perdona Felipe, ¿te puedes acercar un poquito el micro? Se te oigo muy a ver, bajito. Sí, vamos a ponerlo por aquí así al lado a ver eso, si cerca nos de... da un poco más, ¿sí? Perfecto. Es que es muy importante lo que dices, no me gustaría que nuestros oyentes tengan problema de no entenderte. Tú Sí, dime que yo me voy perdiendo permanentemente. Pero bueno, sí, entonces bueno, desde muy pequeño yo como que mamé todas estas cosas en mi casa, ¿no? Y salíamos a hacer brigadas de salud pública en los barrios más desfavorecidos, campañas de vacunación y cosas de estas, estoy en donde Colombia, en ¿no? Colombia, sí. Sí,
Y yo pues iba con mi madre es historiadora, pero su segundo esposo, mi padrastro, él era médico salubrista y bueno, acompañamos y desde pequeño pues veía todas estas acciones, ¿no? En la comunidad. Y Sí. definitivamente con el tiempo, ¿no? Yo vengo de una familia que tuvimos que pasar por lo que está pasando ahora en este momento en Colombia, ¿no? Por aquello de la violencia y el terrorismo de Estado, que es lo Sí. que ocurre en este momento, y entonces tuvimos que emigrar porque fuimos víctimas del terrorismo de Estado, ¿no? Y nos asesinaron al padrastro y entonces todo aquello hizo que la familia se moviera buscando un asilo político y el primer país que respondió para cuidarnos fue Cuba, ¿no? Ok. Ujú. Y yo desembarqué en Cuba con 20 años y allí empecé mi andar en la salud, incorporarme a una carrera de medicina y más tarde, evidentemente, pues hacer una especialidad. O sea, tuve esa suerte, tuve esa gran oportunidad de poder hacer la carrera de especialista en cirugía plástica, ¿no? Ujú. Y Ujú. allí, pues bueno, definitivamente uno sigue aprendiendo más allá de lo técnico, ¿no? Se aprende más allá del humano y muchas cosas más, evidentemente, ¿no? Sí. Y con el decursar de los años, pues dando vueltas por el planeta que digo yo, ¿no? Me encontré con mi esposa que venía de España a hacer salud pública en Medellín, en Colombia, con lo cual regresé y bueno, fue un poco la manera de conocernos y al final terminar viviendo en España, porque ella es española, ¿no? Son Ah, aquellas o sea, ella vueltas es que da la española. vida. Sí, pero se conocieron en Medellín. Qué bien. Sí, porque ella fue a hacer su maestría en salud pública, Ah, muy bien. a aprender en las aulas donde mi padrastro daba clases. De hecho, el aula quedó con su nombre y con toda la facultad. Fueron épocas terribles para Colombia, pero sí tuvo que ver mucho la proximidad de como que la unión vuelve a su lugar, ¿no? Y entonces Sí. nos encontramos y al final pues terminamos viviendo en La Habana porque más adelante empecé la residencia, especialidad de cirugía plástica, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, fue un momento pues, muy, muy hermoso de la vida, ¿no? Porque el formarse, el estudiar, el estar en un lugar como La Habana, Sí, qué tener bonito. esa oportunidad, más allá de todo lo que se pueda comentar, ¿no? Es de ser afortunados para mí, ¿no? Eso es Claro que sí. muy Aparte que el importante. nivel médico, ¿no? En Cuba es bastante, ha sido, sigue siendo bastante alto, así que eso Sí, es un lujo también. Ujú. sí, yo creo que el poder eh, mostrar cifras de salud y de prevención, más allá de un bloqueo económico, más allá de las dificultades, más allá de muchas cosas, realmente se ha hecho un trabajo muy importante en salud pública, en prevención y bueno, yo Sí. creo que más allá de lo factor, de la falta de recursos y muchas carencias que puedan tener, yo creo que hay un valor sobreañadido humano que yo creo que no se encuentra en muchas partes ni en muchos lugares. Sí, o sea, es algo muy único. Ujú. Sí, la solidaridad y todo esto. Y bueno, después de aquello, pues claro, vinimos para acá y empecé a trabajar en muchas cosas por Para todo acá, este estás en tiempo Barcelona ahora, en ¿no? Barcelona, Sí, con lo que el tema, sabes que el tema de las homologaciones de los médicos especialistas es siempre una piedra en el zapato para cualquier profesional especialista que decida, ¿no? Porque lo tiene muy crudo, muy difícil, ¿no? Hemos llegado a pensar desde una asociación que se creó de ASOMEX, que era la Asociación de Médicos Especialistas Extracomunitarios, que había toda una intención de no homologar a los eh, compañeros especialistas, pero sí tenerlos trabajando como especialistas, o sea, no reconocerlos, no certificarlos, y esto ha traído mucha cola, muchos problemas sí. a nivel de todas las instituciones.
se ha procurado hablar con todos los organismos competentes, pero bueno, es una, yo creo que es una decisión política, ¿no? De no homologar, ¿no? Aun cuando ya entrando un poco en el tema, el, la cantidad de cirujanos plásticos o cirujanos reconstructores de mamas, ¿no? Después de haber pasado un proceso de una mastectomía y todo esto, siempre se queda, voy a utilizar el término anémico, ¿no? Siempre se quedan faltos de médicos para poder darle salida a una problemática tan Común. importante en nuestros tiempos, ¿no? Sí, y tan recurrente, ¿no? Que esto también es como el tema que nos ocupa y que nos preocupa, ¿no? A mí me parece algo Sí, muy llamativo, muy sintomático, ¿no? De cómo se sí. está dando tan a menudo este tema. Ujú. Además es que la casuística cada vez va en aumento. ¿Por qué cada vez va en aumento? Porque las mujeres se enfrentan a un nivel de estrés mucho más elevado que los hombres, por múltiples razones. Podríamos hacer una lista bastante larga, pero la verdad es que el cuidado que se tiene con las mujeres, solo algunos pocos países lo tienen. El cuidado que hay que tener con la familia, la parte fundamental, el que una sociedad progrese en condiciones, pues evidentemente tiene que ver con eh, el mantener unos niveles de estrés bajos para que se puedan llevar a cabo muchas de las posibilidades. La locura en este momento está pasando incluso porque las altas mujeres de standing y de ejecutivas congelen sus óvulos para no parir en una edad temprana porque sería su muerte, literalmente, hablando Profesional. profesionalmente. Sí. Entonces, claro, se están viendo una serie de cosas que desde el punto de vista de lo social y de lo humano realmente no son sostenibles, ¿no? Pero se está recogiendo un nivel de estrés muy elevado, con lo cual la incidencia, ¿no? Lo que es la prevalencia que hay en cuestiones como el cáncer de mama cada vez son más elevadas, ¿sí? Mm, ujú. Estamos viviendo en sociedades que van a un ritmo frenético, acelerado, que entre otras cosas no sé para dónde, porque no tiene sentido, ¿no? Pero sí estamos recogiendo un alto nivel de demanda asistencial por estas razones, ¿no? Ujú. Para darte un ejemplo muy concreto, en Barcelona, un lugar como Barcelona, que en principio cuenta con toda la infraestructura, ¿no? Que puede llegar a tener una ciudad tan cosmopolita y tan desarrollada, ¿no? Y tan importante, puedes llegar a tener hasta 2 años de lista de espera para que tengas una atención en condiciones para tu proceso neoplásico, para una reconstrucción Ah, de mama, 2 años, wow. hasta 2 años. Con lo Ujú. cual, no te cabe en la cabeza. Incluso lo que puedes llegar a pensar es que definitivamente es incluso a propósito, ¿sabes? O sea, si la sanidad pública no atiende problemas tan importantes, ¿no? Como es que una mujer después de que atraviesa un proceso como un cáncer de mama, ¿no? No tiene todo el soporte necesario, técnico, profesional, psicológico, de ayudas, etcétera, etcétera. Claro, es una sociedad que realmente no está a la altura de los tiempos. No estamos hablando de lugares donde tengan carencias, donde falte Ujú. personal, donde falten medios, equipos, etcétera, ¿no? Estamos hablando de un lugar donde literalmente, como se dice por aquí en España, se tira manteca al techo, ¿sí? Hay Donde de sobra todo. tantas cosas, Sí. entonces realmente no estamos invirtiendo donde hay que invertir. Ujú. Eso desde el punto de vista muy personal, ¿no?
Ujú. Yo tuve la oportunidad de hacer un máster, el, el European Master Received in Microsurgery, ¿no? Aquí en Barcelona, que es un máster que más allá de que sea carísimo, ¿no? Es uno de los referentes en este momento como formador de médicos especialistas para la reconstrucción de mama a través de el colgajo DIEP, ¿no? Que es una técnica microquirúrgica para una mejor reconstrucción, para evitarle a la mujer el ponerle prótesis, para Implantes. evitarle tiempos y tiempos de intervención cuando se puede hacer, ¿no? A través de esta técnica con unos resultados excelentes, ¿no? Ujú. Pues el llevar a cabo estas técnicas, ¿no? Que tendrían que ser, como se dice por aquí también, como churros, cuando, ¿sabes? Los churros, cuando produces churros, o sea, Más tendrían que comunes, ser sí. una Ujú. detrás de otra Ujú. y no tener que esperar 2 años para que te hagan una intervención de esta, ¿no? Sí, claro. Entonces te lo digo con mucho conocimiento de causa porque el lugar donde yo hice este máster de microcirugía es el lugar donde centran toda la parte docente académica del máster en Barcelona, pese a que tienes que ir a otros lugares, Sí. hay que pasar por Francia, por Finlandia, y hay que moverse por varios lugares de Europa para Recibir las aprender clases. y recibir la instrucción de los que mejor se dedican a esto, ¿no? Ok. Pero el, cuando te decía que tenía conocimiento de causa es porque a una cuñada mía le hicieron esta intervención, ¿no? Bilateral, ¿no? En la Ujú. cual pues, estuvimos como 16 horas en quirófano. Tú hiciste la operación. No, yo estuve No. allí, yo no participé, pero An- Como asesorando y sí. no, y mirando y simplemente, bueno, a través del doctor que la hizo, yo le Sí. pedí el favor de estar para, bueno, y luego fue después de esto que empecé a hacer lo del máster en microcirugía, ¿no? Sí. Eso fue el punto de partida. Ujú. Entonces lo conozco Sí. un poco los intríngulis de esta situación. Y pienso que realmente hace falta mucha más dedicación y entrega a problemas tan importantes como estos, ¿no? Porque Ujú. te voy a decir un poco, aquí resumiendo esto y para no alargarnos, la mujer cuando le hacen una mastectomía debe tener una reconstrucción, cuando no rápida, Inmediata. no inmediata, ¿no? Porque es parte de su recuperación emocional, mental, física, ¿no? Y no depender de expansores que tengas que ir regularmente cada mes a que te los vayan rellenando, ¿no? Y esto es fundamental a la hora de una recuperación, y es así, ¿no? Esto es una realidad. Sería lo ideal, sí. Ujú. Sería lo ideal, lo que pasa es que como hay pocos lugares que se dedican a esto, es increíble, pero es así, ¿no? Y definitivamente porque no hay una buena inversión en la sanidad pública, pese a que evidentemente todo esto también en la parte privada, perdón, se lleva a cabo. ¿Por qué? Porque es algo que no respeta condiciones ni clases, ¿sí? O sea, pasa y pasa factura a todas las mujeres independientemente de la clase. Sí. Se te está perdiendo la voz otra vez. Acércate al micro. Sí, sí lo Gracias. tengo, ¿eh? Ah, Vale. vale. Sí, De pronto te empiezo a oírle. es- Pues muchas debe ser por gracias la conexión. por comentarnos más o menos tu trayectoria. Pues que habrá mucho que te habrás dejado en el tintero, porque claro, tantas experiencias y tantos eh, viajes, lugares, ¿no? O ámbitos en los que has trabajado. Por lo que sé, ahora mismo estás trabajando en emergencias, ¿no? En la zona de urgencias. Sí, Sí. después de mucho que hacer y andar, ¿no? Sí. Con el asunto que te comentaba anteriormente y la dificultad de una homologación,
yo he estado trabajando como plástico, ¿no? Con compañeros en Barcelona, en varios hospitales, en la parte sobre todo la pública como tal, ¿no? Pero definitivamente es como que no es una prioridad inminente, ¿no? Entonces, muchas veces al final terminas como buscando otros derroteros, ¿no? En el Sí, sentido de buscarnos la vida, ¿no? A mí sí, siempre me ha interesado la cirugía de mano y la cirugía de mama. Yo creo que me hice plástico un poco por aquello de querer y porque en mi familia, pues una tía ya tuvo el antecedente también y un poco de ahí vino la idea, ¿no? sí, Pero literalmente no he podido dedicarme de lleno sí, porque no tengo un contrato para trabajar de plástico, ¿sí? entiendo. Entonces me toca pues hacer otras cosas, pero Claro, que no es ningún problema. Entonces me dedico ahora mismo y me he formado durante estos años como trauma de urgencias, ¿sí? Entonces voy haciendo más cosas, ¿no? sí. Yo digo que al Te vas final son, adaptando. sí, son como herramientas, ¿no? Vas aprendiendo Claro. de muchas cosas y al final pues no, no tienes problema en hacer una Sí, cosa u sí. otra, ¿no? Bueno, Camaleónico. sí, Está muy bien. polivalente que llaman aquí, sí. Sí, es lo que toca a veces, pero es muy interesante. Fíjate, que sin saber, cuando me empezaste tú a comentar lo del deep flap, este procedimiento, ¿no? Que lo expliqué en la entrada anterior, se utiliza la grasa subabdominal o la parte inferior del abdomen y es lo que se coloca para llenar, bueno, pues lo que se ha tenido que quitar, ¿no? Con una mastectomía. Y aprovecho la coyuntura aquí para hablar un poco de dónde estoy en mi proceso de sanación, porque justamente yo preguntándole a Felipe, ¿no? ¿Cómo hago, qué tan beneficioso es este procedimiento? Y tú me decías que es de lo mejor que se puede encontrar, ¿no? Y cuando fui este lunes a la cita con el cirujano plástico, que la primera vez que lo conocía, porque yo tengo tratos con la cirujana que le llaman breast surgeon, ¿no? Que se hace cargo de la parte más, digamos, oncológica de lo del cáncer. Y bueno, ella consideró que era posible que yo pudiera ser candidata para este procedimiento, pues tomando en cuenta el que ya he tenido antecedentes y problemas con los implantes, un poco para evitar, ¿no? Tener implantes otra vez y que esta reconstrucción se hiciera con mi propio tejido. Y resulta que el doctor en cuestión me dijo casi inmediatamente, es que no te da. O sea, en cuanto me vio la tripilla, me dijo, no hay suficiente grasa. Me dijo, estás muy delgada. Claro, yo he bajado también por la quimio. Yo tenía un poquito más de chicha, ¿no? Nunca he sido gorda, pero sí tenía por lo menos unos 6 kilitos de más, 6 7 kilos, que con la quimio se me han ido, ¿no? Mi madre dice, mira, qué suerte que tenías unos kilos de más, porque si no te nos hubieras quedado en los huesos, ¿no? O sea, que esto que bajé, en cierta manera, ahora no me veo así demacrada o tal, pero de cara a este procedimiento, me dijo, no tiene sentido, no tiene caso porque te daría muy poquita la grasa que tienes, te daría quizá para un pecho y te quedaría muy bajito, muy sin proyección. Dijo, no vas a quedar feliz con el resultado. Me dice, sería una copa A y solo para un pecho. Entonces, dijo, no hay suficiente. Y él me ofreció otro procedimiento que cuando lo dijo yo me quedé, ¿qué está hablando? Porque me lo dijo en latín, latissimus dorsi, que es otro procedimiento en el que tú me dices que en español es dorsal ancho, ¿no? El de que se atraviesa el músculo de la parte de la espalda, o sí, como del lado, ¿no? Lateral y de la espalda, hacia el frente, para intentar reconstruir, porque me dice, tu problema es que tienes, sobre todo en el seno izquierdo, un tejido muy frágil, muy débil por los previos procedimientos, ¿no? Las cirugías anteriores, y hay una cicatrización compleja, etcétera, ¿no? Posible que adherencias y demás. Me dijo, es que yo veo que aquí la solución sería utilizar implantes otra vez, que ya ahí me quedé un poco así dudosa porque digo, la idea no era no usar implantes y, y reconstruir, como sujetar y todo esto
con el músculo, ¿no? Y claro, lo primero que a mí me saltó mi duda, ¿no? Fue movilidad, porque yo doy clases de yoga, te había comentado, y bueno, a todos nos gusta sentirnos activos y movibles, ¿no? Y gracias a Dios, pues no he tenido problema en este sentido y me asaltó esta duda, ¿no? ¿Será meterme en una situación más compleja, ¿no? A largo plazo le dije, ¿qué pasa con la movilidad? Y me dijo que habían hecho estudios y, en fin, él obviamente intentó abocar por esto, ¿no? Dice, no tiene por qué haberlos. Hay evidencias de que las mujeres después de este procedimiento se recuperan bien. Y bueno, cuando lo hablé contigo me dices que hay casos y casos. Obvio, un cirujano te va probablemente a decir, va a ir todo bien, pero hay mucha casuística, hay muchas situaciones, ¿no? Y siempre te queda un poco esa duda. Entonces yo salí de la consulta, la verdad, bastante, pues conflictuada porque era un procedimiento nuevo del que yo no tenía ni idea. Y como que también el hecho de que se utilicen de todas maneras implantes no me deja del todo satisfecha, ¿no? Un poco por lo que yo quería también ir con un procedimiento más natural, digamos. En el caso de que haya tenido algo que ver también el haber tenido implantes, ¿no? Para esto que me está pasando. Él me dijo además algo que me llamó mucho la atención y es que el tipo de implantes que tengo actualmente es una marca francesa que tuvo mucha polémica en su día, eh, PIP, PIP. Me dijo que el material era altamente cancerígeno y que, bueno, obviamente esto hasta que se abra no sabremos. Él cree que por la forma que tiene es posible que esté fracturado también. Entonces esto me está dando la indicación de que podría haber sido un factor, ¿no? Detonante de este cáncer, que claro, como sabemos, nunca sabremos bien o nunca podemos tener una certeza absoluta de cuál, cuál fue el detonante, ¿no? Cuáles fueron los principales factores, ¿no? Pero me quedé un poco así también. Entonces, hay muchas cosas que considerar y es ahora, mañana tengo cita con mi cirujana, que es la que se lleva un poco la parte oncológica, y tendremos que decidir juntas qué vamos a hacer, poner ya una fecha y siento que es un periodo bastante delicado, ¿no? Porque claro, uno quiere tomar pues la decisión más adecuada y más, menos invasiva, que menos tenga efectos a largo plazo, etcétera, ¿no? Y es ahí un poco donde realmente tú me estás siendo de gran ayuda, ¿no? Para clarificar cosas, porque como no soy médico, ¿no? Y no tengo realmente el conocimiento a ese nivel de todo lo que opera en el cuerpo, de pronto te quedas un poquito así, ¿no? Como falta de raíces y de base como para tomar estas decisiones. Ujú. Sí, yo creo que el momento eh, es delicado desde el punto de vista que te tienes que entregar a otra persona que es el que está viendo, ¿no? ¿Qué es lo mejor para ti, ¿no? Entonces, yo en esto soy bastante aséptico en muchas situaciones. O sea, cuando no es comparable la situación, pero cuando tú te pones en manos de otra persona, al final uno no cuestiona muchas cosas porque uno, pues cuando va a entrar a un quirófano a que le hagan un apéndice, uno no le dice usted, ¿y usted las opera bien? ¿Usted sabe por dónde está? Etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, no es el caso, ya te lo digo, pero sí es importante desde el punto de vista de la parte técnica que nos ocupa, de los que nos dedicamos a esto, ¿no? Que siempre valoramos muchas cosas en pocos segundos. ¿Por qué? Porque si nos encontramos con un tejido que no tenemos soporte para poder hacer una reconstrucción, pues nos toca tirar, nos toca hacer de buscar los tejidos alrededor y en este caso el mejor tejido para poder hacer una reconstrucción tanto de la parte muscular como de la piel es el dorsal ancho, ¿sí? El músculo dorsal ancho, ¿no? Se, digamos que se hace una transposición de la zona con un poco de fragmento de piel, ¿no? Y
no quiere decir que se saque todo el dorsal ancho, pero sí hay una zona que se va a medir para poder rellenar esa pérdida de tejido que va a haber, ¿no? Como es un tejido muscular, nos va a servir de soporte a la hora de el contenido de ese continente. Cuando no me entiendas, me paras, ¿vale? Porque a veces se va uno y uno cree que vamos, que está... Pero para llenar ese contenido, ¿no? Ese continente, perdón, pues hay que poner esa parte de músculo, ¿no? Que es importante. Pero muchas veces ese músculo del dorsal ancho es fino, es muy fino, ¿no? Entonces, no se puede enrollar, ¿no? Se tiene que poner tal cual y va a Ok, ser un efecto de contención, y si hace falta un implante para rellenar un poco, también se pone, pero no es ningún problema a la hora de, como técnica y como utilización de implantes. Además, si ya tienes estas PIP, estas prótesis francesas y todo eso, pues mucho mejor momento para sacarlas y tirarlas a la basura y olvidarse del tema, ¿no? sí, Entonces, eso lo sabe uno en el momento operatorio. O sea, ok. eso son cosas que uno quisiera decir con seguridad, con la certeza del 100%, pero cuando estamos en la intervención y hacemos una biopsia intraoperatoria, nos tiene que dar la guía para dónde vamos a tirar, ¿sí? Claro. Hacia un lado Sí. o hacia el otro. El que te hagan una transposición del músculo de la parte del dorsal ancho hacia la parte pectoral, evidentemente te están dejando sin una parte de un músculo, ¿no? Cuya función se puede ver afectada en mayor o menor medida, ¿no? Te lo comentaba en algún momento, es cuando tú tienes el, el ademán, o cuando coges los dos palos de esquí hacia el frente y tiras el impulso, ¿no? Ujú. Eso es lo que hace el dorsal ancho. Entonces, se puede limitar o la función preservarse. O sea, eso sería el movimiento que en un momento determinado se puede Ver ver afectada. afectado o Ujú. limitado en función de la cantidad de músculo de dorsal ancho que se saque, ¿no? Ok. Ujú. Esto es así. Ahora, todo eso va a pasar evidentemente por un pedido de rehabilitación, recuperación de la movilidad, porque vas a estar un tiempo en que vas a mantener una postura propio, pues, de las heridas, de la cicatrización y de todo esto. Sí, sí, Pero le comentaba a mi madre, digo, ay, que ¿cómo te pones en la cama? Porque vas a tener esas heridas acá atrás, o sea, sí, boca arriba, qué dolor, ¿no? Obviamente boca abajo ni de hablar, porque tiene las otras aperturas aquí, o sea, digo, madre mía, esto suena muchos cortes, ¿no? Suena un sí, poquito asustante. sí, sí, Sí. pero parece una cosa muy, muy eh, embarazosa a la hora de muchas cosas que pasan, y evidentemente, pero realmente el cuidado que hay que tener es de ese músculo que ponen en la parte anterior del pectoral, ¿no? Y esto es lo que hay que preservar, ¿no? Porque si el músculo lo sacamos de atrás, le No se damos te la oye. vuelta. Sí, Ah, te decía que sí. si el músculo lo sacamos de atrás, le damos la vuelta, lo pasamos hacia adelante, ¿no? Entonces, esto es lo que es importante que salga muy bien adelante. La cicatriz de atrás será una cicatriz, ¿no? Ujú. Con su consiguiente resección del músculo, ¿no? Sí, Pero este de atrás, ya te digo yo que no va a ser el problema, ¿no? El problema va a ser que la sensación de que cuando tocas un músculo, tienes la sensación de que te ha quedado dolorido el músculo cuando, como por ejemplo, haces ejercicio, sí, y, calambre o y sí. calambre, y has dejado de hacer ejercicio durante mucho tiempo, y claro, a los 2 días tienes unos dolores de músculo que son, esa es la sensación sobre todo, ¿no? Los Evidentemente. primeros meses, ¿no? Sí, Ujú. Sí. sí, no, al principio no puede llegar tan lejos, ¿no? Pero esa Además, sería la sensación. sí, me imagino que como no es un músculo, digamos, crucial,
puede ser que los otros músculos aledaños, si se trabajan y se fortalecen, puedan reemplazar un poquito la movilidad que tenía este dorsal o No, no. Cada músculo tiene su función y sí, sí, es que el dorsal ancho, fíjate que va desde tu cresta ilíaca, ¿no? El hueso de la cadera arriba, ¿no? Que te tocas sí, aquí, el lateral, ¿no? sí, Va por la parte lateral, ¿no? Hasta que se inserta o se pega más o menos, ¿no? Hacia las zonas de algunas vértebras y costillas, ¿no? sí. Y viene desde atrás Hasta el hombro, ¿no? y Sí. sale justo, ¿no? De la parte del hueso húmero, ¿no? Ujú. Porque por eso, para poder hacer este movimiento que hablábamos anteriormente, ¿no? Cubre toda esa superficie, ¿no? Okay. Y por eso es el latissimus dorsus, es el dorsal ancho, ¿no? Es por excelencia el músculo más ancho que tenemos en la espalda y por eso es un músculo muy bueno para hacer esta Mm, reconstrucción, ¿no? ujú. Anteriormente, anteriormente se utilizaba el músculo del recto abdominal, la parte como del ombligo, ¿no? Hacia abajo, o sea, lo que llaman los cuadraditos o la pastilla de chocolate que llama todo el mundo, ¿sí? Sí. Y antes se utilizaba este músculo, pero Ujú. dejaba un defecto muy importante en el abdomen, con lo cual era terrible porque lo único que hacía era dar muchos Más problemas, problemas, sin claro. contar con las horas de intervención, ¿no? Sí, eso Pero es se ha dejado microvascular. de hacer, se ha dejado de hacer. No, este se sacaba de abajo, se daba la vuelta y se ponía en la mama. No Ah, era microvascular. ok, no había que había que reconectar No, ya, no, no. venas. Este era, pero es terrible. Sí, 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 claro, me imagino, porque tiene Es, una función muy importante, ¿no? No, la pared abdominal en todos los movimientos, entonces sí, suena más, sí, mucho más invasivo. Es que es todo un mundo, realmente. Yo hoy por la mañana me desperté pensando, de verdad, me estoy contemplando de decirme, no me pongo nada, que no me reconstruyan. O sea, me lo he planteado, pero a la vez me vuelve esta voz que me dice, y entonces, ¿para qué todo el lío por el que has pasado desde el momento que quisiste poner implantes en en primera instancia, ¿no? Que era mi gran complejo de que estaba como una tablita. Entonces, es un lío realmente como pues como mujer, como ser humano, bueno, te imaginarás que eso puede aplicarse a cualquier otra parte del cuerpo de uno, ¿no? Uno se quiere ir casi, casi completo, ¿no? Dejar el casquito íntegro, pero es una locura, realmente decir, eh, ¿qué debe priorizarse, ¿no? En estos casos, yo obviamente es la salud, ¿no? Es lo primero. Y es lo que te digo, mi decisión se ve muy, muy condicionada a esa pregunta, ¿no? Realmente a largo plazo, ¿cuál es la mejor decisión para preservar mi salud? Obviamente hay que hacer lo que hay que hacer porque hay un cáncer, que también yo tengo esta duda y te lo pregunté el otro día en el teléfono, digo, y si con suerte, ¿no? Y rezo todos los días que pase, y si con suerte me dicen, oye, aquí ya no hay rastros, no hay células cancerígenas, quizá pudieran todavía hacer algo con mi propio tejido y no haga falta eh, utilizar ningún músculo ni ninguna cosa, ¿no? De otra parte de mi cuerpo. Sería un poco lo ideal y aún así considerando que habría que recambiar los implantes que tengo, ¿no? Que estamos en la misma, a lo mejor de aquí a 15 años, otra vez estamos hablando de otra operación porque tienen una vigencia los implantes también, tienen una caducidad, ¿no? Entonces, es como otra cosa que considerar, ¿no? Es por eso que hoy en la mañana digo, y si mejor no me pongo nada y me quito de historia, ¿sabes? Es como, no me tienen que quitar ningún músculo de ningún lado, voy a tener mi movilidad, ok, voy a quedarme planita, pero la salud, ¿no? Y no voy a tener que pasar por ningún otro procedimiento a futuro, porque los implantes no sé cuántos, porque tengo una cápsula o porque el implante está viejo, se ha fracturado o lo que sea. Es, si me entiendes, es una sí. cosa de estas que te Es que asalta. el hecho de vivir en una sociedad eh, que tiene todas estas posibilidades, evidentemente te hace pasar por todas estas dudas. Me explico. En una región como Macao o en una región muy, muy del Amazonas, las mujeres no se plantean esto, ¿no? Y si Claro. tienen una tumoración en una mama, pues se quedan con la tumoración y se mueren con la tumoración, ¿sí? Es así. Entonces, claro, el vivir en una sociedad occidental que tenga el acceso a todas
estas posibilidades, evidentemente te hace plantear todas las dudas habidas y posibles, ¿no? Ujú. Pero yo creo que hay que escuchar un poco el corazón en el sentido de, bueno, me tengo que tratar, ¿no? Eh, evidentemente voy a depositar la confianza en la doctora que te está llevando, ¿no? Para eh, que tomen la mejor decisión, ¿no? Definitivamente los implantes que tienes hay que sacártelos, Sí, tienen que sacártelos, ¿no? sí, El sí, mejor momento para la intervención es esta, ¿no? Si esa piel que tienes, que está muy tocada, está fibrosada, está vuelta a otra vez a, ¿no? sí, Ha debilitado. sufrido, entonces también es un punto de partida que en un momento determinado las lesiones en piel se manifiestan también a un nivel, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que siempre tenemos la espada de Damocles amenazándonos, ¿no? Que nos vamos a enfermar por un lado o por el otro, ¿no? Y nosotros siempre estamos intentando buscar la salud a todos los niveles, ¿sí? Sí. Entonces, yo creo que hay que eh, ponerse en las manos que estás, pero de alguna forma hay que soltar el lastre también y dejarse, ¿no? No te oigo, se te está Se bajando. va, Sí, soltar el lastre, sí, soltar el lastre para poder que las cosas también fluyan y estar uno tranquilo. sí, Porque si algo enloquece de estos procesos es tener la zozobra permanente de la duda, de la inquietud, del cuestionamiento, y hay un punto en que uno tiene que soltar esto para poder vivir en paz un momento del día. Es así, sí, sí, es sí, así, porque todo el tiempo, ¿no? Después, el momento en que pases de la intervención, te hagan, sea el dorsal ancho o te cambien las prótesis o lo que sea, ¿no? Que todo será bien y definitivamente es para promover salud y para preservar, ¿no? Porque en este momento, en la, la gran cantidad del planeta, las personas que han sido afectadas de un cáncer de mama y hay una intervención a tiempo y todas estas cosas, pues tienen un 95% de prevalencia de vida, ¿no? O sea, es posible, a pesar de que hay un 5% todavía, que siguen muriendo mujeres, ¿no? Como un cáncer de útero, ¿no? ¿Me explico? O sea, sí. pasa, ¿no? Pero que estás en el momento y la condición de que salgas adelante de tu proceso, ¿no? Y que puedas escribir esta historia de otra forma también y haberlo pasado como como una persona que ha tenido que hacer este camino, ¿no? Y escribir esas experiencias, ¿no? Contar esas experiencias. Sobre todo porque hay un punto en que, evidentemente, al tú tener una, una enfermedad previa, como es un síndrome de Poland, ¿no? Al tener esa, es como una desventaja frente a la persona que tiene un músculo pectoral bien, una glándula mamaria bien, etcétera, etcétera, ¿no? Que pueden jugar incluso en un momento determinado con más posibilidades a la hora de una reconstrucción, ¿no? Pero es Ujú, que tú estás en desventaja de estas cosas también, ¿no? Porque ujú. es ¿qué hacemos con lo que tenemos? Pues vamos a hacer Sí. lo mejor que sabemos hacer, ¿no? Sí, sí, los dos concordaron, los dos cirujanos, con que era un caso complicado, ¿no? Me dice, yours is a very complicated case. Entonces, y mi novio sigue, me lo sigue restregando, y yo, vale, gracias. Me dice, mira, pero dale la vuelta, esto es una ventaja porque me dice, si ya te pusieron esa etiquetita de caso complejo, en cierta manera ellos ya van abordándolo también con más atención y más cuidado, porque quieren que esto es un reto, digamos, quieren que esto salga bien, ¿no? Quieren que salgas mmm, feliz del resultado de tu cirugía a todos los niveles, a nivel obviamente de salud y a nivel de un resultado a lo mejor estético que sea medianamente adecuado, ¿no? Entonces, en parte, cuando él lo dice, ¿no? Él está haciendo obviamente lo más positivo posible, ¿no? Y es un gran apoyo y todo, pero si de pronto es lo que tú dices es difícil, o sea, yo lo intento, ¿no? Y quiero mantenerme lo más tranquila, como tenemos nuestras herramientas, ¿no? De Ayurveda, de respiración, de la meditación trascendental y
cosas para intentar calmarnos, pero hay momentos que cuesta, ¿eh? Cuesta mantener esa objetividad, esto que estás diciendo de finalmente es soltar y confiar y dejarlo en mano de los que saben, ¿no? Porque tú has estado del otro lado, tú estás del otro lado, tú sabes todo lo que ha implicado en tu propia experiencia, la formación que se requiere para llegar a ese punto y esa autoridad, no decir a ojo clínico, esto y esto es lo que hace falta, en, como tú dices, en unos minutos, ¿no? O segundos, tener que tomar decisiones que van a impactar a una persona por el resto de su vida, ¿no? Es una gran responsabilidad. Y Claro, sí, y es admirable, realmente. Yo, por ejemplo, nunca quise estudiar medicina, por eso quizá que fui muy gallina, ¿no? Y a pesar de que mis padres, los dos eran médicos y yo me puse a hojear ahí algunos libros de pequeña, y yo dije, no, 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 quita, quita, o sea, a mí me impresionaba mucho todo esto, yo no me veía capaz, pero mis respetos, a veces yo confieso que soy un poco crítica porque me pongo muy naturalista, muy cómo es posible, los abordajes que hacen con el cáncer, por ejemplo, estos tratamientos tan de largo plazo, quimios tan invasivas y tan fuertes, tan deteriorantes, ¿no? Para la gente. Y bueno, es con lo que se cuenta, ¿no? Realmente, desde el punto de vista de medicina convencional, es lo que hay, ¿no? Y es lo que está probado que funciona más o menos, ¿no? Con sus, bueno, hay quien dice que luego te curan una cosa y te joroban otra, entonces, ¿hasta qué punto, no? Pero es muy difícil decir, ok, lo voy a hacer yo por mi cuenta con estilo de vida y nutrición, por ejemplo. Yo me lo planteé. Antes de decir, ok, que vamos adelante con la quimio, estuve pensándolo de, no, no, yo no quiero que me afecten otras cosas, ¿no? En el proceso de curarme de este cáncer que me afecta a mis huesos, que me afecta al corazón, etcétera, todo lo que hay, ¿no? De posibles efectos secundarios. Y todavía he estado con esas dudas, ¿no? Respecto a la inyección que te decía, al Herceptin, ¿no? Que me han como pedido que me tome, que siga teniéndolo hasta diciembre. Estamos hablando de otros 7, 8 meses, ¿no? De una inyección cada 3 semanas. Que parece que no, pero sí tiene sus síntomas, sus efectos secundarios. No es tan fuerte como la otra quimio que tenía, ¿no? Pero sí que te deja un poco cao, ¿no? Yo todavía tengo chemo brain. Mi cabeza todavía no está al 100% clara. Y luego cosas que nota uno, ¿no? Trae unos dolores de músculos tremendos, o sea, contracturas musculares todo el tiempo y sé que es por el medicamento. Entonces, es un poco tener que aceptar ese otro lado, ¿no? Como decíamos, tiene siempre un lado B, una contraindicación o una cosa que a lo mejor no es idónea, pero que poniendo en la balanza dices, bueno, ¿qué quiero? ¿Que eso me vuelva otra vez a saltar por la ventana en unos años? Eh, este Herceptin es para evitar eso, ¿no? La recurrencia. Entonces dices, bueno, pues confiemos, ¿no? En que sea así. Es mucho claro. ejercicio de confiar. Sí, no, hay que hacerlo, entre otras cosas, porque eh, es lo que tienes a mano para hacer, ¿no? O sea, Ujú. cuando tú tengas otras posibilidades, yo creo que es cuando uno se va al otro lado, ¿no? O sea, si en la clínica de Deepak Chopra, endocrinólogo maneja el cáncer desde otro punto de vista y con otras perspectivas, ¿no? Pues te tienes que ir a meter, ¿no? En su clínica y lo que él te diga y lo que él diga, ¿no? Entonces, claro, ahí puede que tú no cuestiones absolutamente nada, pero vamos a ver cómo sale, ¿no? ¿Sí? Es como jugársela, ¿no? ¿A qué le apuestas y qué haces? Ahora, yo creo que hay que coger un poco lo bueno de un lado y lo bueno del otro, ¿no? Para compaginar, ¿no? Porque si definitivamente a ti el Perceptin, la inyección que te van a poner regularmente, tiene sus efectos, pues es cómo combatimos esos efectos desde el punto de vista ayurvédico, desde el punto de vista de la utilización de muchos de los componentes antirradicales y antioxidantes para empezar a eliminar
toda esa fuente de toxicidad para que no te hagan tanto daño, ¿no? Sí. Es decir, si una persona se va a poner en un tratamiento, ¿no? Y a pesar de todo lo que sabemos de la medicina alopática y no alopática, dice, no, pues yo a este medicamento le voy a hacer Reiki, ¿sí? Ujú. Entonces, para que no sea tan tóxico, para evitar todos los efectos que me puedan llevar a cabo, ¿no? Sí. Perfecto, ¿no? Si tú estás en posición de llevar a cabo otras posibilidades terapéuticas, ¿no? Que desde el punto de vista no de la fe, porque no es una cuestión de fe, ¿no? No es una cuestión de creer o no creer, sino de ver que sirvan, ¿no? Entonces lo haces. O sea, si tú en este periodo resulta que lo que tienes que hacer es meditar día y noche, meditar día y noche, ¿para qué? Para reconstruir, reescribir el ADN y cada vez intentar, en la medida de lo posible, depurar fisiológicamente para que tú estés más sana, pues es la herramienta que tienes, ¿no? Si Ujú. resulta ser que tienes que tener al alcance de tu mano una fuente de aceites esenciales, depuradores, que te van a posibilitar que desde el punto de vista fisiológico haya una mejor depuración y que sea como que la contrapartida de esos efectos adversos o no deseados, pues también hay que hacerlo. Si con la dieta vas a hacer, o sea, tú has de poner todo lo que puedas hacer de tu lado, ¿no? ¿Para qué? Para que tu fisiología no se altere tanto, ¿no? Sí. No Ujú. sufra tanto, ¿no? Pero por otro lado, evidentemente, ¿no? No sé, si yo sufro un esguince de tobillo, una fractura, pues me voy a ir a un traumatólogo a que me diga que no está roto y si está roto que me lo opere, ¿no? Así, a Ujú. sabiendas que me va a poner un material como un titanio o como una placa de algún material y sé que eso para el organismo va a estar, bueno, me va a hacer daño, va a ser tóxico, ¿no? Pero me va a reportar ese momento. ¿Qué hago yo para solventar estas situaciones, no? Yo creo que hay que volverse un poco, ¿no? Sin caer en las obsesiones, porque son malísimas y son perversas y además te enferman, pero hay que tener un poco la mente clara, ¿no? Las cosas, ¿no? Más o menos para qué, para no desgastarse tanto, porque esto lo consume a uno, literalmente, ¿no? En Ujú. estrés, en tensión, en todo. Conflicto, sí. Ujú. Sí. Hay que procurar Gracias. evitarlos. Sí. Muy bien. Muy buen consejo. No, yo Sí, no, es cierto, es cierto. cuando nosotros tenemos una intervención de estas, evidentemente nosotros pensamos siempre en qué es lo mejor, ¿no? Evidentemente, ¿no? Porque no vas a hacer algo para perjudicar a una mujer, evidentemente. Más allá de que te juegues la reputación, más allá de que seas un buen técnico, etcétera, etcétera, ¿no? Uno siempre hace lo que tiene que hacer en cada momento y sobre todo siendo muy objetivo, ¿no? ¿Por qué? Sí. Porque en el momento que estás atrapado emocionalmente, pues ya dices, ay no, le va a doler, le va a molestar, le va a quedar muy feo. No, no, tienes que hacer lo que tienes que hacer, ¿no? Es por eso que son tan fríos, ¿eh? Ustedes, los cirujanos, a veces. Ay, no, es que me dio mucha risa, bueno, risa, y un poco me impresionó, ¿no? La manera en que esta mujer, esta cirujana que ha estado llevando el caso desde que me dio el diagnóstico, digo, pero qué frialdad, pero después también pensé, tiene que ser así, porque del momento, como tú dices, en que se impliquen o se dejen coger, ¿no? Por el corazón y la emoción, entonces ya no va a haber una efectividad, ¿no? No va a haber una ser asertivo y claro, tienen que, aparte que dan estos diagnósticos todo el tiempo, o sea, ya llega un punto en que ese es su trabajo, ¿no? Estas son cirujanos oncólogos, entonces para alguien que está trabajando con esto todo el tiempo, no tiene obviamente el impacto, el peso que tiene para el paciente que está recibiendo la noticia por primera vez, ¿no? Que es como se te derrumba todo. Desde Es, luego. es muy, muy interesante, ¿no? Cómo cambian las perspectivas. Pues ya se nos está echando el tiempito encima, tenemos aún unos minutos
Y me encantó la conversación y tu honestidad, tu experiencia. Y bueno, no sé si quisieras un poco hacer un resumen o una especie de, no sé si consejos, como en inglés le dicen un takeaway, que se pueden llevar nuestros espectadores, ¿no? Después de estas reflexiones, ¿cuál sería tu cierre, ¿no? Tu conclusión. ¿Qué puedes aconsejarnos a los que estamos pasando por situaciones de estas, de dilemas médicos, de, bueno, ya tú lo has dicho un poco, ¿no? Confiar y esto, pero no sé, como una cosa de cierre que quieras compartir. Pues yo siempre tengo la idea de que siempre se puede hacer mucho más de lo que hacemos, ¿sabes? Y a mí esto es un sentimiento que me da mucha pena, ¿no? Porque yo creo que en cualquier sociedad no es una sociedad más lista la que hace más trasplantes, sino la que evita los trasplantes, ¿sí? Sí, cierto. Entonces, cuando hacemos muchos trasplantes, es que estamos fallando en muchas cosas, ¿no? No estamos haciendo los deberes, ¿no? Entonces, yo siempre he tenido esa sensación de que el, el tema que estamos tratando ahora es un tema muy delicado, pero que aún a estas alturas, ¿no?, de la vida no se le da la importancia que tiene realmente, ¿no? Porque si quisiéramos realmente tomar cartas en el asunto, ¿no?, y hacer políticas de prevención y llegar realmente a que no exista esta incidencia tan elevada, pues tendríamos que tomarnos con más respeto a la mujer, ¿no? En todo su sentido más amplio. Para eso, evidentemente, tendríamos que dejar de vivir en un patriarcado, para eso tendríamos que dejar de maltratar literalmente a la mujer en todos sus ámbitos, ¿no? Y Las demandas, sí. para eso tendríamos que ser mujeres, ¿no? Para poder ponernos en el pellejo de qué es lo que atraviesa una mujer en cuanto a los niveles de estrés, ansiedad, tensión, eh, la parte hormonal, fisiológica y todo lo que lleva a que puedas o no desarrollar una enfermedad de la cual estamos hablando, porque esto es de alguna forma una lotería y muy amplia, ¿no? Entonces, claro, si nosotros cuidamos un poquitín más, ¿no?, a nuestras mujeres, ¿no?, entonces seguramente la incidencia sería mucho menor en todos los ámbitos, ¿no? Desde la presión, desde el darle cobertura para que Felipe. se den condiciones, sí, se den, se den condiciones para que definitivamente esas células no se vuelvan neoplásicas y no se vuelvan malignas, ¿no? Porque yo sostengo que hay una carga de estrés muy importante en el desarrollo de la enfermedad neoplásica y en muchas de ellas, ¿no? Y realmente el asunto siempre está en la prevención, ¿no? Y definitivamente el hecho de tener que someter a una mujer por la espera para una reconstrucción de una mama, ¿no? No es de recibo. O sea, me parece que es de una sociedad que no quiere sus mujeres, ¿no? Que no las cuida, vamos. Entonces, yo creo que es importante a la hora de, ¿no?, de exigir realmente a nuestras sociedades, pues, un decoro a la hora del manejo de todas estas situaciones tan delicadas, ¿no? A la hora de realmente hacer políticas sociales de prevención, de cuidado, para que esto sea cada vez menor, ¿no? Es cada vez mayor, cada vez la sociedad se enfrenta a unos retos que definitivamente son inconmensurables a la hora de la factura que está pasando, y que está pagando la mujer por vivir en una sociedad pues como las actuales, ¿no? Una sociedad neoliberal, consumista, a toda prisa, con una locura endemoniada que realmente el rédito es muy nefasto. Sí, sí, podríamos decir que, que realmente la enfermedad mayor social es un machismo generalizado. Sí, tiene razón. O sea,
si lo vemos como cómo lo hemos incluso integrado en nosotras mismas, ¿no? Como mujeres. Y es quizá eso es lo que me trae este conflicto de pronto, ¿no? De mis dudas de ¿por qué, por ejemplo, quiero ponerme pechos? ¿Por quién lo hago? O sea, por qué quiero tener una figura determinada? ¿O por quién lo hice en primera instancia, no? Es algo que yo tenía incorporado en cuanto a demandas de la belleza, de la estética que debe tener una mujer, o es algo que realmente yo como individuo necesito, ¿no? Para mi propia autoestima. O sea, esas preguntas siempre están ahí. Y es como esto, lo que tú dices, opera todo, ¿no? La decisión de ser o no madre, la decisión de cómo llevar tu núcleo familiar, ¿no? Los repartos de los roles, compatibilizar trabajo y familia. O sea, es un cúmulo de cosas y es muy interesante cómo al final se reduce a una Claro, ideología, ¿no? A una manera eh, en la que nos hemos afectado realmente como sociedad, pero no solo las mujeres, los hombres también, claro, hombres y mujeres, ¿no? Por no integrar lo femenino y lo masculino de una manera más armónica, ¿no? Y igualitaria. claro. Es que si lográramos mínimamente reducir el machismo y el patriarcado, o que mínimamente hubiesen más mujeres al mando, muchas de las problemáticas que tienen las sociedades se eliminarían. Como por ejemplo una guerra, ¿no? No vas a mandar un hijo a la guerra que muera, ¿no? ¿Verdad? No, no se manda, ¿no? Pero como la sociedad permanentemente te está vendiendo que tienes que ser alta, delgada, tener unas buenas mamas, ¿no? Estar súper guay, a manejar toda la informática y tal. Claro, cuando lo ves dices, yo no soy así, qué depresión me entra. Pero es mentira, todo es mentira, ¿no? Porque realmente el vivir de una imagen, el consumo, ¿no? Esa demanda permanente que te da la sociedad, es el cómo te manipula, ¿no? Y Sí. te tiene completamente inmerso en cosas que no son reales. Entonces, claro, te terminas enfermando sí o sí, ¿no? Mm, Pero mm, es así, o sea, es un punto de vista, bueno, yo realmente no, desde el punto de vista de la medicina occidental, ¿no? Hay muchas cosas en las cuales yo definitivamente no las, comulgas. las tengo muy claras, ¿no? A la hora Mm, de posicionarme, sí. pues definitivamente porque pues, tengo un poco la instrucción de pequeño de lo que es la salud pública realmente, lo que importa realmente, Sí. ¿no? Y por otra parte, pues que es que no me caso con nadie porque es que no compro motos que incluso trabajando en mi área, ¿no? En Sí. muchas ocasiones, yo llegué a saturarme mucho, ¿no? De la parte de lo que es la estética meramente, ¿no? De la Sí. cirugía plástica. Me aburrió. Yo dije, no, yo me quiero dedicar a reconstruir, a hacer cosas importantes, Algo cosas, funcional, ¿no? Lo cosas que decías, las manos. cuando hacen falta, exacto, Sí. ¿no? Ujú. A realmente dedicarme a esto, ¿no? Y lo otro es que ya no me interesa, no me interesan, ¿no? Los volúmenes, el tipo, es que no me interesan. ¿Por qué? Pues porque es que no, te genera problemas, ¿no? Sí, es Entonces, un mundo, sí, una sí, carrera inacabable, ¿no? sí, sí. Sí, pero wow, pues es mucho lo que hay que revisar y me ha encantado hablar contigo de todo esto, aprendí mucho, seguramente la gente que lo comparta también, que lo vea. Te vuelvo a agradecer tu tiempo porque eres un hombre muy ocupado, que además trabajas de noche por lo general, yo te respeto, no sé cómo lo haces. Pero mira, mantienes esa energía allí y esa disposición de compartir tu conocimiento. Muchas gracias, Felipe. Es un placer y muchas gracias a ti por la invitación y ya sabes que estamos para lo que haga falta, ¿eh? Vale, te agradezco. Ya te contaré cómo va lo de mañana. Mañana se deciden muchas cosas. Perfecto. Bueno, gracias, ¿eh? Que vaya See muy you bien. there. Igualmente. Chao.